Hola, en el video pasado hablábamos sobre la misión que Jesús nos encomendó a ti y a mí, ser instrumentos de paz. Jesús mismo nos dejó su paz y nos envió a llevarla al mundo. En Juan capítulo 20 versículo 21, Jesús dice: La paz con ustedes, como el Padre me envió, también yo los envío. En las bienaventuranzas, Jesús llama dichosos a todos aquellos que trabajen por la paz. Pero, ¿cómo puedo yo, un ser humano común y corriente que vive en un mundo caótico y constantemente acechado por el pecado, llevar su paz a los demás? ¿Realmente es posible que una persona como tú o como yo haga esto? En los santos, la iglesia nos recuerda que el evangelio sí se puede vivir. Ellos son testigos que nos muestran con su vida que seguir a Cristo es posible aquí y ahora, en medio de nuestras familias, trabajos y dificultades. En el numeral 828 del Catecismo de la Iglesia Católica podemos leer lo siguiente: al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. En el video de hoy hablaremos sobre el testimonio de un joven que renunció a sí mismo para poder llevar el amor y la paz de Cristo a los demás a través de sus acciones. Un joven que su mayor deseo era imitar la vida de Jesús. Hoy hablaremos sobre San Francisco de Asís. Francisco nació en Asís, Italia, en 1182. Hijo de Pedro Bernardone, un rico comerciante de telas, y Pica, mujer de origen noble. Fue bautizado como Giovanni, pero su padre lo llamó Francesco, es decir, Francisco, que significa el francés. Esto por el amor a Francia y el comercio con aquel país. Vivió una juventud acomodada, fiestas, lujos y derroches. Soñaba con la gloria militar. Incluso luchó en la guerra entre Asís y Perugia, donde fue hecho prisionero durante un año. Tras la cárcel enfermó, atacado por fiebres espantosas. La enfermedad no solo quebró su cuerpo, sino también su espíritu. Cuando se recuperó de la enfermedad, Francisco no volvió a ser el mismo. Se dio cuenta de la fragilidad del ser humano y de la insignificancia de las cosas de este mundo. Un día se le acercó un leproso, pero en lugar de sentir repulsión como otros lo hacían, él lo abrazó y le dio todo lo que tenía consigo. Su nuevo comportamiento llamó la atención de la gente que lo conocía, y comenzaban a pensar que estaba enamorado o que se estaba volviendo loco. En busca de una señal divina, un día Francisco fue a las ruinas de la iglesia de San Damián para meditar y calmar su espíritu. Esta se encontraba abandonada y cayéndose a pedazos. Mientras rezaba, Dios le dio la señal que tanto le había pedido. Frente a la cruz de San Damián, escuchó a Cristo decirle: Francisco, repara mi casa, que como ves está en ruinas. Después de escuchar esto, Francisco se propuso a reconstruir la iglesia de San Damián con sus propias manos. Decidió vivir en absoluta pobreza, predicando la paz y el amor de Dios. Devolvió a su padre todo su dinero y ropa. Ahora Francisco vestía un viejo hábito pardo, ceñido a la cintura con una cuerda. Para ese entonces la gente se burlaba de él y lo insultaba, pero él daba gracias a Dios por estas humillaciones. A pesar de todo esto, Francisco continuó con su misión: reconstruir la iglesia de San Damián. Algunas personas comenzaron a ayudarle proporcionándole las piedras que necesitaba, y poco a poco reconstruyó la iglesia. Una vez que terminó con San Damián, comenzó a reconstruir otras iglesias, como la de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula. El mayor deseo de Francisco era imitar el amor, la pobreza y la sencillez con que Jesús vivió en la tierra. Él quería que sus hermanos anunciaran a Cristo primero con el testimonio de vida, pobreza, humildad, alegría, pues el evangelio no se predica solo hablando, sino viviendo de tal manera que otros vean a Cristo en nosotros. Francisco veía a las criaturas como hermanos y hermanas porque compartimos el mismo Creador. Por eso llamaba al sol hermano sol, a la luna hermana luna, al agua hermana agua, al fuego hermano fuego y hasta a la muerte hermana muerte. Poco a poco se le fueron uniendo compañeros, y Dios le reveló que debía fundar una orden nueva que se extendería por todo el mundo. Una orden casi nómada que debía mezclarse con el mundo sin contaminarse de este, y que no debía tener pertenencias ni apegos materiales, naciendo así el grupo de los hermanos menores, que después serían la orden franciscana. En 1210 el Papa Inocencio III aprobó oralmente su forma de vida. En 1212 Santa Clara de Asís se unió a su movimiento y fundó con su apoyo la Orden de las Clarisas. En 1223, el Papa Honorio III aprobó definitivamente la regla franciscana.
y en 1224 en el monte Albernia recibió los estigmas de Cristo, las llagas en las manos, pies y costado, convirtiéndose en el primer santo estigmatizado. Su salud deterioró rápidamente por la pobreza y las penitencias, y murió el 3 de octubre de 1226 en la Porciúncula, rodeado de todos sus hermanos. Fue canonizado solo 2 años después, en 1228, por el Papa Gregorio IX. Con el tiempo, se le atribuyó a San Francisco de Asís la oración «Hazme un instrumento de tu paz», pues refleja fielmente su espíritu de humildad, paz y fraternidad. Por su amor a la creación, San Juan Pablo II lo proclamó en 1979 patrono de la ecología. Y el Papa Francisco retomó su nombre precisamente para resaltar este llamado al cuidado de la creación. La vida de San Francisco no es solamente una historia del pasado. Hoy sigue hablándonos con fuerza. Nos recuerda que la verdadera belleza está en vivir sencillamente confiando en Dios. Que estamos llamados a ser constructores de paz en un mundo lleno de divisiones. Que debemos cuidar la creación como hermanos de todo lo que existe, y que la verdadera alegría nace de un corazón libre y lleno de amor. Por eso, su ejemplo repercute hoy más que nunca, porque la iglesia necesita hombres y mujeres que, como él, se conviertan en auténticos instrumentos de paz. Pero, ¿cómo puedo ser un instrumento de paz? ¿Qué debo hacer para poder convertirme en uno? Convertirse en un instrumento de paz no es algo mágico ni instantáneo, es un camino espiritual y práctico, inspirado en las palabras de Jesús y en ejemplos como San Francisco de Asís. Comenzaremos a hablar de esto en los próximos videos. ¿Sabías quién era San Francisco de Asís? ¿Conocías su historia y su testimonio? ¿Te gustaría seguir su ejemplo para ser un instrumento de paz? Escríbeme en la sección de comentarios. Recuerda, ser católico no es solo creer, es vivir el Evangelio. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Paz y bien.